Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de complementos de análisis para el profesorado de matemática, a fin de continuar con el estudio de la unidad 4 de nuestro programa, que es integración en el plano complejo. Como van a recordar ustedes seguramente, la clase pasada hemos visto la definición de integral, la más general que tenemos, o sea, de una integral de una función compleja de variable compleja sobre un contorno del plano. Hemos visto varias propiedades, hemos ejemplificado cómo obtenerla, hemos visto que el proceso es bastante tedioso porque primero hay que obtener por la vía de la definición, digo, ¿no? Resolver una integral por la vía de la definición, primero hay que obtener una parametrización del contorno y su correspondiente derivada z' de t, luego hay que hacer la composición f de z de t para ver qué valores toma la función sobre el contorno, luego hacer el producto f de z de t por z' de t y resolver las integrales que así surgen. Un proceso largo y uno se pregunta si no habrá mejores maneras de resolver una integral compleja que aproveche mejor ciertas características que pudiera tener el contorno de integración o ciertas características que pudiera tener la función integrando. Resulta que las hay maneras de resolver mucho mejor esas integrales. Ya hemos anticipado que eso es lo que se conoce con el nombre de teoría de Cauchy y se ocupa de ver qué pasa, qué valores toma en la integral de una función compleja analítica en ciertos dominios cuando se integran sobre contornos cerrados. Ese es el objetivo de nuestra clase ahora y vamos a dar inicio al desarrollo de la misma. Tema principal entonces es cuando uno tiene una integral sobre un contorno cerrado de una cierta función, ¿cuánto vale esa integral cuando C es, como les digo, un contorno cerrado? Eso es una pregunta más general que un caso particular, que es preguntarse cuándo ese valor es cero, o sea, cuándo la integral de una función sobre un contorno cerrado vale cero. ¿Qué antecedentes tenemos respecto de esa pregunta? Hemos deducido en la clase anterior algunos, digamos, hemos analizado algunos ejercicios en los cuales tenemos algunas respuestas parciales al caso, en qué casos da cero una integral sobre un contorno cerrado. El primer caso que habíamos visto era, por ejemplo, o el segundo caso, porque cuando el integrando era la función 1 o la función eh, z, es decir, la identidad, la integral valía cero cuando c era cualquier contorno cerrado. Es decir, si ustedes recuerdan, nosotros hemos demostrado eso simplemente apelando al hecho de que si tenía un contorno cualquiera que iba desde un punto Z1 y hacía cualquier garabato, pero contorno, hasta un punto Z2. Habíamos demostrado por parametrización que la integral de la función identidad sobre este contorno C, o cualquier otro, digamos, interesaba desde dónde hasta dónde iba. En general, el valor de la integral era un medio del cuadrado del punto final menos el cuadrado del complejo inicial. Y si el contorno era cerrado, lo cual quiere decir que Z2 en realidad era lo mismo, era el mismo punto que Z1, por supuesto que esta diferencia de cuadrados era cero, o sea que en esos casos en que el contorno es cerrado, la integral da cero. Es la demostración que habíamos hecho. Pero también hemos deducido por parametrización que si yo tomo como integrando el inverso de z, o sea, 1 sobre z, y como contorno de integración cualquier circunferencia con centro en cero y radio r, recorrida en el sentido contrario a las agujas del reloj, la integral, a pesar de ser el contorno cerrado, ya no daba cero, sino que daba 2pi por i. Es decir, si lo vemos en el pizarrón, eh, y tenemos cualquier circunferencia, digamos, recorrida en sentido contrario a las agujas del reloj,
con centro en cero, no importa el radio, y ese era el contorno de integración, la integral de la función 1 sobre z sobre esa circunferencia me da 2pi por i, como dice la diapositiva. Sin embargo, aunque no lo hemos hecho, pero lo pueden verificar ustedes a esto que voy a decir ahora, si calcula la integral de la misma función 1 sobre z sobre un contorno C que sea cualquier circunferencia con centro, digamos, z0 y radio r mayor que 0, tal que el 0 quede fuera de lo que es la circunferencia, o sea que no pertenezca ni a la circunferencia ni al entorno determinado por esa circunferencia, la integral vuelve a dar 0. O sea, este es un caso en el que la misma función 1 sobre z, el contorno C es cerrado y la integral sí da 0. Es decir, si lo vemos aquí, esto quiere decir, si yo tomo, por ejemplo, esta circunferencia con este centro, y bueno, digamos que la recorro en sentido contrario a las agujas del reloj, el 0, el punto donde la función 1 sobre z, el integrando, tiene problemas de analiticidad, no está ni dentro ni sobre la circunferencia. Y en ese caso la integral vuelve a dar 0 y eso pasa con cualquier otra circunferencia de cualquier radio tal que cumpla eso de que deje afuera al 0. Ahí en esos casos la integral vuelve a dar 0. Entonces quiere decir que hay algo como intrínseco entre la función integrando y el contorno que hace que en algunos casos la integral dé 0, en otros casos no. El objetivo ahora es ver toda esa historia que se ha desarrollado más o menos entre 1800 y 1860, que ha permitido dilucidar mucho respecto de cuándo una integral de alguna función compleja sobre algún contorno da 0. Eso es lo que vamos a investigar esta clase. Y nuestra labor se va a hacer mejor si, por supuesto, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, hacemos algunas definiciones antes, ¿sí? Vamos a decir, supongamos que yo tengo entonces un contorno cerrado, C, sabemos que eso significa que el contorno va empieza en un punto, digamos, si el parámetro varía entre A y B, el contorno tiene parametrización Z. Sabemos que el punto inicial del contorno es z de A, el contorno final es z de B. Bueno, z de B igual a z de A. Termina donde empezó. Eso es un contorno cerrado, ya hemos visto. Es eso que estuve diciendo allí. Supongamos que tiene parametrización z de t con el parámetro t entre A y B, t entre A y B y z de B es igual a z de A. Vamos a decir que C es un contorno cerrado simple, o sea, el concepto nuevo ahora es simple, que también se llaman curvas de Jordan. En algunos textos van a encontrar este mismo concepto bajo el nombre de curvas de Jordan. Si además de ser cerrado, o sea, de cumplir todo eso que tenemos aquí arriba, se cumple que si yo tomo dos valores diferentes en el intervalo semiabierto AB, los puntos correspondientes al contorno a T y a T' son diferentes. O sea, es como decir, la curva, mientras el parámetro t va creciendo desde A hasta B, no pasa dos veces por el mismo punto. Obviamente hemos tenido que poner intervalos semiabierto, o sea, cerrado en A y abierto en B, porque si hubiéramos puesto un corchete acá, fíjense que ya la propia definición de contorno cerrado nos diría que A y B son dos contornos, son dos puntos en los cuales son dos números diferentes, a los cuales la parametrización les hace corresponder el mismo punto. Bueno,
Esa es la única excepción, digamos, que hay en un contorno. El único caso de dos valores diferentes en el intervalo cerrado a B en los cuales la curva pasa por el mismo punto son justamente z de A y z de B. De ahí en más, dos números diferentes del intervalo semiabierto tienen imágenes diferentes y eso quiere decir que la curva o contorno no pasa dos veces por el mismo punto. Eh, Acá hay un ejemplo de lo que sería un contorno cerrado simple, porque por ejemplo si yo inicio acá y voy recorriendo en este sentido, fíjense que a medida que voy pasando nunca me cruzo con, con un punto que ya haya pasado antes, azul, entonces, salvo cuando llego al final, que es el mismo que el punto inicial, pero mientras t era mayor o igual que A y menor que B, no ha pasado la curva dos veces por el mismo punto. Ese es un ejemplo de contorno cerrado simple. Mientras que acá les doy un ejemplo de un contorno cerrado, pero no simple. Por ejemplo, si yo empiezo aquí y empiezo ahora en este sentido a recorrer, cuando dé la vuelta a este y vuelva, ahí donde está el mouse, ya hace un ratito pasé por ese punto, entonces ahora estoy pasando y todavía no es el punto final de la curva, así que de hecho pasa varias veces con el recorrido de este contorno. Esto es un contorno, tiene puntos angulares. Fíjese, acá cuando sigo avanzando paso por un punto por el que ya pasé, otra vez por un punto que ya pasé, otra vez, varias veces estoy pasando hasta que vuelvo al inicio, pero la curva se ha cortado a sí misma eh, más, más de una vez inclusive, así que ese es un ejemplo de contorno no simple. Un contorno simple no se interseca a sí mismo en su proceso de generación, un contorno no simple sí se interseca. Hay un hecho geométrico que nos va a ser de utilidad. Por supuesto, su demostración está bien fuera del alcance de nuestro curso, porque es un hecho, como les digo, de la geometría, pero que nos va a servir, así que lo vamos a recordar. Antes de enunciarlo, les voy a hacer esta observación. Fíjense en este caso, en el contorno simple, si uno se lo imagina como un alambrado que rodea a un terreno, lo que queda dentro del alambrado es un conjunto abierto, es conexo, por lo tanto es un dominio, y lo que queda dentro es acotado. Mientras que aparte, lo que queda fuera del alambrado en el plano complejo es una cosa infinitamente extensa, no acotada, pero también es un conjunto conexo y abierto. Eso que pasa en este ejemplo pasa siempre que uno tiene un contorno cerrado simple y es lo que enuncia el teorema de las curvas o de los contornos de las curvas de Jordan o de los contornos simples. Todo contorno cerrado simple es la frontera de dos dominios disjuntos, el de adentro y el de afuera que les mostraba hace un rato. Uno de ellos es acotado y es lo que se llama el interior del contorno, denotado como int del contorno. Y el otro es no acotado. El que más nos va a interesar a nosotros es el interior, o sea, el acotado. La unión de esos dos dominios, o sea, el interior con el exterior y con el contorno, fíjense, los dos dominios son disjuntos y ambos son disjuntos con el contorno, porque el contorno es la frontera y un abierto, acá estamos hablando de dominio, es decir, abierto conexo, un abierto no tiene puntos de su frontera, así que la unión de los dos dominios con el contorno es el plano completo. Ese es el teorema de las curvas de Jordan. Y nosotros sabemos que un dominio es en general un conjunto abierto y conexo. Ahora vamos a hacer énfasis sobre una clase especial de dominios, que es lo que llamamos los dominios simplemente conexos. Cuando un dominio, es decir, un abierto conexo, se va a decir simplemente conexo, cuando cualquier contorno cerrado simple cuyos puntos pertenezcan todos a D, cumplen que su interior está contenido también en D. Es decir, un dominio es simplemente conexo cuando para cualquier contorno cerrado simple contenido en ese D,
El interior del contorno es un subconjunto de D. Todos los puntos que están en el interior también están en D. Veamos un par de ejemplos de algo que sí es dominio simplemente conexo y algo que es dominio pero que no es simplemente conexo. Un entorno cualquiera es un dominio simplemente conexo. Creo que la imagen que uno se puede hacer de eso inmediatamente eh, nos, nos saca de la duda, porque si yo dibujo, por ejemplo, un, un entorno cualquiera, recuerden que el entorno es todo el conjunto de puntos sin esa circunferencia frontera, todo lo que hay dentro de la circunferencia. Y si tomo cualquier contorno cerrado simple, por ejemplo este que estoy dibujando acá, su interior, todos los puntos del interior están dentro del contorno, dentro del conjunto, dentro del entorno, es decir, el interior del contorno está metido dentro del entorno y eso va a pasar para cualquier contorno cerrado simple cuyos puntos estén todos dentro de ese entorno. Así que un entorno es un conjunto simple, un dominio simplemente conexo. Eh, Fíjense que como otro ejemplo de algo que no lo es, si yo tomo un anillo, es decir, un anillo está eh, determinado por un radio interior y un radio exterior, el radio interior R1 mayor o igual que 0, el radio exterior R2 estrictamente mayor que R1, y el anillo en sí es el conjunto de los complejos cuya distancia al centro del anillo, que es Z0, es mayor estricto que R1 y menor estricto que R2. Veamos esa situación en el otro pizarrón. Fíjense que si yo dibujo un anillo, esta idea de anillo también va a ser importante, así que más vale que vayamos tomando buen contacto desde ya, ¿sí? Acá hay un anillo con centro, digamos, en Z0, radio interior R1, radio exterior R2, y el anillo en sí consta de todos los puntos que están en la dona allí. Ciertamente que hay algunos contornos cerrados simples que yo puedo trazar en ese dominio D. Por ejemplo, este de acá es un contorno cerrado simple cuyo interior está contenido en D. ¿Sí? Este es D, digamos. D es el conjunto de puntos en la corona, en el anillo. Pero si, por ejemplo, tomo este círculo, esta circunferencia con centro Z0 y radio, digamos, entre R1 y R2, claramente el S le podemos llamar C sub R. C sub R está contenido en D. Todos los puntos son puntos de la corona. Sin embargo, el interior del contorno ese que yo he trazado, cerrado simple, contiene puntos que no están en la corona. Así que este es un ejemplo de un dominio que no es simplemente conexo. Es dominio porque es abierto y es conexo, la corona, pero no es un dominio simplemente conexo como lo anotamos allí. En general, intuitivamente, un dominio que no es simplemente conexo contiene huecos, mientras que los dominios simplemente conexos no contienen huecos. Les pregunto, ¿un entorno reducido será un dominio simplemente conexo? Y no, porque tiene un huequito consistente en un solo punto, pero ya es un hueco y vamos a ser capaces de trazar seguramente una circunferencia alrededor de ese centro del entorno y esa circunferencia, su interior lo va a contener al punto, al centro, pero no está en el entorno porque estamos hablando del entorno reducido, es decir, un entorno reducido es un dominio, pero no es simplemente conexo.
Ustedes recordarán que cuando vamos a resolver una integral, interesa desde dónde hasta dónde o en qué sentido recorremos el contorno. Porque recuerden que si integramos sobre un contorno C que va desde Z1 hasta Z2, esa integral tiene un cierto valor. Y cuando integramos sobre el contorno inverso, que es menos C, que va desde Z2 hasta Z1, la integral tiene un valor que es justamente el opuesto, es decir, cambiado de signo al valor de la integral. Así que cuando cambiamos de sentido, el sentido, cuando cambiamos el sentido de recorrido del contorno, cambia el signo de la integral. Así que es importante, cuando uno tiene un contorno cerrado simple, por ejemplo, imaginen ustedes un círculo, en principio uno piensa que hay dos maneras de recorrer ese círculo. Una es en sentido antihorario y otra es en el sentido horario. Eso es cierto. Y eso nos lleva a una analogía con eso nos lleva a definir los dos sentidos en los que se puede recorrer un contorno cerrado simple, que son los que llamamos orientaciones de los contornos cerrados simples. Vamos a decir que un contorno cerrado simple tiene orientación positiva o se recorre con sentido positivo o antihoraria, la orientación, en el caso en el que, bueno, hay una característica geométrica que ya se las enuncio, pero fíjense que en este dibujo, más o menos con un poco de buena voluntad, uno se imagina que este contorno se puede de alguna manera asemejar a un círculo deformado y digamos, a una circunferencia deformada y el sentido es contrario a las agujas del reloj, así que esto sería un ejemplo de contorno cerrado simple recorrido en sentido positivo o antihorario. Claro que eso que les dije es muy vago, pero se puede precisar con nuestras herramientas. Hagan de cuenta por un rato que ustedes que el contorno es una ruta, un camino que bordea a un lago, o sea, el interior es un lago. Cuando ustedes recorren en el sentido que indican las flechas rojas que hay acá, el lago siempre queda a la izquierda de ustedes. ¿Sí? O sea, la orientación positiva es aquella en la que un viajero, recorriendo esa orientación positiva, siempre ve el interior del contorno a su izquierda. ¿Cómo lo precisamos aún más a eso? Bueno, simplemente recuerden que este contorno tiene un vector tangente en la mayoría de los puntos, salvo quizá en los puntos angulares, pero en todos los puntos en los que exista, yo puedo trazar el vector tangente que lleva, digamos, conserva la dirección del movimiento, así que llamamos positiva o antihoraria a la orientación, o sea, a la forma de recorrer el contorno en aquel caso en el que el interior del contorno queda siempre a la izquierda del vector tangente en los puntos en los que el vector tangente existe, ¿no? Por ejemplo, acá el vector tangente es así y queda a la izquierda el interior del vector tangente. Creo que se entiende esa idea, pero es sumamente precisa, ¿no? Siempre en todo punto de la curva que no sea uno de los puntos angulares, va a haber un vector tangente y ese vector tangente, si uno mira en el sentido de la dirección del movimiento, a la izquierda tiene el interior y a la derecha tiene el exterior. Cuando eso pasa, tenemos orientación positiva y obviamente la orientación negativa va a ser recorrer en el otro sentido en el cual en el vector tangente en cualquier punto, el vector tangente al movimiento en cualquier punto va a hacer que el interior quede a la derecha del vector tangente. ¿Sí? A pesar de que nosotros vamos a tratar siempre de aclarar en qué dirección recorremos un contorno cerrado simple, si no lo hacemos o si, digamos, la convención en el área es cuando no se aclara cuál es el sentido del recorrido, se presupone que es la positiva. Por ahí se habla integrar tal función sobre la circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Bueno,
Si no se aclara sobre qué orientación, se sobreentiende que es la positiva.